Historias del universo. Episodio 25. Un hijo de primera clase. La historia del rey Yayati. En un jardín lleno de flores, una princesa llamada Sarmistá paseaba junto a su amiga Devayani. Cuando llegaron a la orilla de un estanque, aquellas muchachas de ojos de loto desearon disfrutar de un baño. Dejando sus ropas en la orilla, se pusieron a jugar, salpicándose agua las unas a las otras. De pronto, vieron al señor Shiva que pasaba acompañado de su esposa. Entonces, las muchachas salieron del agua deprisa y se cubrieron con sus ropas. Cuando Sarmistá, sin darse cuenta, se puso las ropas de Devayani, Devayani se irritó y le dijo: «Pertenezco a la clase de familias que han creado el universo entero con su austeridad y que somos dignos de adoración. Incluso la misma suprema personalidad de Dios nos ofrece reverencias. Pero tú te atreves a ponerte mi vestido». Sarmistá se enfadó como una serpiente y le respondió: ¿Por qué tienes que hablar tanto? ¿No andan todos ustedes por nuestra casa esperando que les demos el sustento, así como mantenemos a los cuervos? Con estas palabras, Sarmistá, muy iracunda, tiró al pozo a su amiga. De este modo, Devayani se quedó atrapada y desnuda, esperando que alguien la rescatara. Amor por accidente. El rey Yayati andaba de cacería por el bosque y se acercó al pozo para tomar un poco de agua. Pero se sorprendió al ver a una mujer desnuda. Entonces, el rey Yayati le tendió parte de su vestimenta para que se cubriese y la tomó de la mano. Devayani dijo: «Oh, gran héroe, al tomar mi mano me has aceptado por esposa. No dejes que sea tocada por alguien más, pues nuestra relación como marido y mujer ha sido dispuesta por la providencia y no por un ser humano». Devayani era la hija del gran sabio Sukracharya, y después de ser salvada del pozo, fue llorando y con sed de venganza a contarle lo ocurrido a su padre. Y él, al escucharla, pensó: «Debido a la queja de mi hija, ahora tengo que ir en busca de misericordia a mi discípulo. Hubiera sido mejor dedicarme a recoger granos en el campo que ser un sacerdote de profesión». Cuando el padre de Sarmistá, el rey, supo que su maestro espiritual venía a castigarle, se postró a sus pies para aplacar su ira. Entonces, Sukracharya dijo: «Ten la bondad de cumplir el deseo de mi hija». Y Devayani dijo: «Cuando mi padre disponga que yo me case, quiero que Sarmistá venga conmigo para que sea mi sirvienta». El rey, temiendo de la ira de Sukracharya, aceptó la petición de Devayani. Mi vejez por tu juventud. El rey Yayati y Devayani se casaron. Entonces Sukracharya advirtió al rey:
Nunca permitas que Sarmistá, la sirvienta de mi hija, se acueste contigo. Con el paso del tiempo, Devayani quedó embarazada y tuvo un hermoso hijo. Y Sarmistá, viendo la fortuna de ser madre, se acercó al rey Yayati con las siguientes palabras. Por favor, permíteme también tener un hijo contigo. El rey, a pesar de recordar la advertencia de Sukracharya, decidió complacer a Sarmistá. La orgullosa Devayani, cuando supo que Sarmistá estaba embarazada de su esposo, se volvió loca de rabia y se marchó inmediatamente a la casa de su padre. El rey Yayati siguió a su esposa. Entonces, Sukracharya, al enterarse, dijo lleno de ira: Tú, necio mentiroso, que andas tras las mujeres, has cometido un gran error y por ello te maldigo para que la vejez y la invalidez te ataquen y te desfiguren. Pero al escuchar los ruegos del rey, Sukracharya respondió: Si encuentras a alguien que acepte darte su juventud, puedes cambiársela por tu vejez. Con la instrucción de Sukracharya, el rey fue donde su hijo mayor, llamado Yadu, y le dijo: Por favor, dame tu juventud a cambio de mi invalidez de anciano. Yadu contestó: Soy incapaz de renunciar a mi juventud, pues para alcanzar la dedicación plena al servicio devocional, primero debo calmar el deseo de disfrutar de los sentidos. Además, la suprema personalidad de Dios, Krishna, va a aparecer en mi dinastía y deseo que venga lo más pronto posible. Luego el rey acudió a sus otros hijos con la misma petición, y ellos respondieron: Nuestra juventud es muy importante y tenemos muchos planes por delante. No podemos cumplir tu orden. Con la misma petición, recurrió a su último hijo, Puru, quien era más joven pero más cualificado que los demás. Y Puru contestó: Oh Majestad, ¿quién en este mundo puede saldar la deuda contraída con su padre? Por su misericordia, recibimos la forma humana de vida que nos da la oportunidad de alcanzar la compañía del Señor Supremo. Y si un padre educa a su hijo en el cultivo de conciencia de Krishna, es el más generoso del mundo. Un hijo de primera categoría es aquel que se anticipa a los deseos de su padre. El de segunda categoría es el que actúa después de recibir la orden de su padre. El de tercera es el que cumple la orden sin mostrar una actitud respetuosa. Pero un hijo que se niega a obedecer es como el excremento del padre. Por lo tanto, debo aceptar que yo soy un hijo de segunda clase, pero lo que no deseo es llegar a ser de lo más bajo. De este modo, el rey Yayati, con los sentidos renovados, gobernó el mundo entero, lleno de vigor, y disfrutó de sus posesiones materiales durante 1000 años. Aunque externamente parecía muy atraído por el disfrute material, en su fuero interno siempre pensaba en llegar a ser un sirviente eterno del Señor. Con el paso del tiempo, el disfrute de los sentidos y sus malos efectos llegaron a asquearle y se dirigió a su esposa, Devayani, con las siguientes palabras: Mi inteligencia es tan pobre que soy como el macho cabrío que disfruta de la cabra desde hace muchos años y que a pesar de tratar de apagar sus deseos de disfrute de manera ininterrumpida,
fue como tratar de apagar el fuego vertiendo mantequilla sobre él. Por lo tanto, quien realmente desee la felicidad debe abandonar esos deseos insatisfechos que son la causa de todos los problemas y meditar en la suprema personalidad de Dios. En ese momento, el rey Yayati llamó a Puru, su hijo menor. Le devolvió la juventud que le había cambiado por su vejez y lo coronó como emperador del mundo entero. Después, Yayati se fue al bosque, fijó su mente en la forma trascendental del Señor y logró elevarse a la posición de sirviente personal del Señor. Devayani siguió las instrucciones de su esposo, abandonó su posición imaginaria en el mundo material y fijando su mente por completo en la suprema personalidad de Dios, logró la autorrealización.